video vamos a ver cómo hacer esta animación. Acá tengo todos los nodos en Fusion de esta animación. En este video lo que vamos a ver es cómo están ordenados, más o menos cuál es la información que contiene cada uno. Si quieren que haga un video explicando el paso a paso desde cero, es decir, haciendo cada parte de esto, explicando y que se vea cómo la hago, me avisan en los comentarios. No hice esa explicación paso a paso con este video, con esta animación, porque es muy largo el proceso. Es decir, el tiempo de animación no es que sea difícil, lo que tiene es que es largo. Porque uno dice, bueno, hago que esta imagen ingrese, por ejemplo, no sé, este círculo que representa una especie de sol, baje acá. Y después dice, no, quiero que baje un poquitito más adelante, no, quiero que baje un poco más atrás. Eso lleva mucho tiempo. Pero bueno, si les interesa, me lo dejan en los comentarios y yo lo hago, no hay problema. Primero, empecé con un fondo amarillo, como lo ven acá, el nodo de transformación, lo que tiene es la animación. Se fijan que está arriba, baja, se mantiene. Acá vuelve abro el inspector para que se vea qué es lo que está pasando. Vuelvo a marcar con keyframe la posición en la que está. Un poquitito más adelante animo el ángulo. Un poquitito más adelante la caída. De esa manera queda ahí. Y todo esto siempre está manipulado con el Spline Editor. Está siempre, en este caso, está con F. O sea, seleccionás los dos puntos, apretás la F y es la opción flat. La opción flat lo que hace es plana la entrada de la curva. Que hecho flat es eso, ¿no? Plano, aplanar. Flutter sería como aplanar. Después del fondo amarillo viene un merge y lo primero que hago es añadir este video que lo usé de fondo en el tutorial de texto, de animación de texto, que lo dejo acá arriba, de hecho, si alguien lo quiere ver. Utilicé esto. Lo que hago es con un polygon dibujo todo el contorno y lo saco. Queda esto de esta manera. Después le añadí un nodo de brillo y contraste y le bajé la saturación para volverlo blanco y negro. Después el Transform Node, que es efectivamente la animación, que es básicamente size de 0,0 a 582. Y si se fijan, la animación crece un poco más y después se achica. Va de 0, se hace más grande y se achica. Sin embargo, no hay 3 puntos. Yo no lo tengo editado con 3 puntos a esto. Tengo 2. Y acá es donde, por ejemplo, uno de los recursos en el Spline Editor se vuelven interesantes. Voy a utilizar este Transform y vamos a poner nada más para ver Size. Seleccionamos Size, que es el único que tenemos, y le damos a estas dos flechitas que dicen Zoom to Fit. Si se fijan, esta curva, esta animación, se pasa en esta parte de arriba y esa es efectivamente la curva que vemos cuando se acerca más y después se achica. Cuando uno hace la animación, esto es una línea recta. Para hacer esto, se puede hacer manualmente, aunque lo mejor es seleccionar los dos puntos, clic derecho, Is, y es Outback Cubic. Y si se fijan, es este dibujo. Fíjense que no cambió. Si yo aprieto la F, lo hace flat. Si yo lo selecciono, clic derecho, Is, Outback Cubic, hace esto. Entonces, siempre que uno necesita que algo crezca y se achique, cuando algo cae, por ejemplo, y quiere dar ese efecto de rebote, siempre esta opción, Outback Cubic o In, Out, Back Cubic, que es básicamente lo mismo, pero al revés. Después tienen lo mismo que el Transform del fondo, un poco de animación el ángulo para la caída, que se vaya yendo, de hecho, ahí ven cómo se va yendo. Drop Shadow para que tenga este pequeño contornito acá, esta sombra acá. Después hago esta especie de sol, que es un background amarillo, un elipsis con un poquitito de soft edge, muy poquito. Drop Shadow también, para que tenga la sombra ahí, que el sol produciendo sombras raro, pero bueno, como esta es una animación, un collage, vale todo, no tiene que haber reglas. El Transform Node empieza afuera, ingresa, se mantiene, se va para el costado. Ningún misterio, la animación más simple del mundo. Luego de eso, está animada la mano. La mano es esta. Con esta mano lo que hice primero fue poner un Drop Shadow, que se ve acá la sombra. Después, la animación, que esta animación fue la más larga de todas, porque hago que la mano salga de abajo, crezca un poco en tamaño, si se fijan. Acá al costado en el inspector están los tamaños. Size está 4174, crece un poco y después se achica. Si se fijan acá en el Spline, si yo saco todo lo demás, van a ver que la mano cuando ingresa crece de tamaño y de golpe se hace más chiquita. Esto para dar la sensación de que se está acercando a la cámara, como que se está levantando y bajando con el dedo. Después tenemos el Displacement, que es efectivamente posición inicial, que está afuera del plano, ingresa hasta acá, se mantiene ahí y después se va. Y el ángulo es lo que da la gestualidad.
animar el no, básicamente, ¿no? El movimiento de la mano gesticulando el no. En este caso lo que hice fue seleccionar todos los puntos y apretar la S, que es Smooth. Esta opción de acá, que está acá abajo a la izquierda. Smooth. Para suavizar la entrada. No me voy a poner a animar exactamente hasta qué punto quiero que la mano se mueva más rápido para ir para un lado y para el otro. Me parece enfermizo y no vale la pena. Después a la mano, obviamente lo que hice fue darle un brillo y contraste y sacarle la saturación para que quede blanco y negro. Después, para darle una textura, lo que hice fue agarrar este papel, una imagen de un papel. Esta parte, esto es interesante. Acá hay un truco que se puede usar mucho que es muy interesante para hacerlo. Este nodo de transformación del papel es el movimiento del papel. Y si se fijan, por ejemplo acá, van a ver que esta es la imagen y esto es el canvas. En las opciones de transformación, en Edge, que es bordes, la opción original es canvas. Cuando uno crea un nodo, aparece en canvas. Lo que yo hice fue ponerlo en mirror, que es espejo. ¿Para qué? Para que indiferentemente de la posición que ocupe, se multiplique en todas las direcciones. La opción de espejo lo que hace es eso. Por eso, si ustedes se fijan, aunque la imagen esté acá, solamente esta parte está adentro, en todo lo que resta sigue apareciendo el papel, porque lo que está haciendo es multiplicándose en espejo. Y si se fijan, está animado cada 5 segundos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. En el 0 está en el punto medio. En el 5 está acá abajo a la izquierda, como ven acá. En el 10 está arriba a la derecha. Y así hasta el 40. Una vez hecho esto, lo que hice fue ir al Spline. Una vez en el Spline Editor, en la curva paramétrica, para algunos que si no se fastidian, seleccioné todos los puntos y le di la opción Step In. Y después esta opción de acá, que es Set Loop. Esto lo que hace es, lo crea al infinito. Entonces todo el tiempo va a estar pasando eso. Todo el tiempo que esté la animación se va a estar moviendo de posición, generando el movimiento, porque está en mirror, en espejo. Y de esta manera va a estar loopeado a la eternidad. El posicionamiento de esto, porque este es el papel moviéndose. Si se fijan, este fondo se cae con el efecto del papel. El movimiento está en este transform. Si yo saco este transform, por ejemplo, van a ver que el fondo amarillo se queda ahí y no pasa nada. Si yo lo añado, el fondo amarillo llega desde arriba, se desprende y cae. Ahora, otra cosa importante. En este merge, el que está el papel, la opción, el Apply Mode es Multiply. Para que quede la textura. En el Apply Mode uno puede ir buscando distintas opciones. Darker, Color Burn, para ver cuál le sirve más a la animación que está haciendo uno. El efecto que uno quiere lograr. A mí el que más me gusta siempre, casi siempre, es el de Multiply. Que es para añadir la textura, ¿no? Y le bajé un poco el Gain y un poco el Blend. Hasta acá es una parte de la animación. Después viene la segunda parte. Está todo hecho el timing para animar que el edificio, que la mano entre, niegue, se vaya. Lo que hice después fue, pasé directamente al fondo azul. A este fondo azul que se ve acá. Ustedes se fijan, cuando se va el fondo amarillo, cae un fondo azul. Ahí está cayendo. Acá se ve justo en el borde de atrás. Y el fondo azul está animado acá. Acá arriba. Se fijan acá en el visor izquierdo. Lo van a ver, ahí está arriba. Un par de frames adelante cae, se termina de acomodar, después se mueve un poquitito para los costados con el ángulo y se cae. Luego del fondo azul, que el fondo azul está hecho efectivamente nada. Fondo azul, el Transform Mode y en Merge. Después lo que hice fue que ingresé esta cabeza. Todos estos nodos que están acá, que dice flecha, 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 UPS, las letras, todo eso vino después. Yo les estoy contando cómo lo hice en su momento. Después vino esta animación de esta cabeza, que esta es una imagen que yo ya tenía con el fondo removido, que lo hice con Photoshop a eso. Y lo que hice fue Drop Shadow, ponerle la sombra alrededor, como se puede ver acá. Y el nodo de Transform, que es la animación. Básicamente, desde este punto está todo animado en la posición original, salvo que está movido el centro, claramente, para que se vea que está acá afuera. Animé el ingreso hasta este punto y le di un poquitito de ángulo para que parezca como que está tomando impulso el 360 que va a hacer después. Acá está hecho el 360. Si nos fijamos en el Spline Editor, vamos a ponerle el ángulo solo. Y esto está hecho con Is Backing Cubic. Si se fijan, el mismo que el otro, pero al revés. Junta, se pasa un poquitito para abajo e ingresa dando la vuelta. Y ya después está animado la parte en la que va a entrar el auto y le pega y se lo lleva. Pero eso está animado después. Hasta el momento estaba animado hasta acá. Ahí, y tiene un poquitito de size también.
crece un poquitito y después se achica. Hasta ese momento la cabeza está animada de esa forma que ingresa. Después el auto. Vamos a sacarle este polygon. El auto es esta imagen original. Lo que hice fue, con un polygon, dibujarlo alrededor y sacarlo. Drop Shadow, para que tenga un poquitito de sombra. Crop, lo que hice fue acá darle, porque tenía problemas con la animación. Y si se fijan, la resolución es 550 x 825. Lo que hice fue ponerle en crop y keep centered, o sea, mantener en el centro y que lo haga del tamaño del canvas, ¿no? Que es la animación, 1920 x 1080. Y animé el auto. Acá el auto está afuera. Ingresa, choca la cabeza, se achica un poco, le saco un poco de size. Si se fijan, está cuando ingresa el size está en 4.87 y acá empieza a achicarse un poquitito y después está animado el ángulo y la caída. Y esto también, como es un laburo, pues son un montón de puntos, si se fijan, está todo, en el caso del displacement, por ejemplo, está todo hecho con seleccionado S, la F de flat, la S de smooth. Cuando son muchos puntos a animar y es un movimiento así como que una caída, una curva y contracurva, generalmente yo hago eso para simplificar. Después de esto, lo que hice fue volver a poner este segundo nodo de papel y transform. Está copiado porque al principio lo había hecho con uno solo. Si ustedes se fijan, evidentemente está copiado. Transform 5.1, se nota que es el mismo. Literalmente está copiado y el paper es el mismo. Papel 2 es el mismo de papel 1. Tenía puesto uno solo al final, al principio. Siempre estaba el papel con el transform y el multiply en el merge, porque estaba arriba de todo, estaba dando textura a todo lo que pasara abajo. Sin embargo, con uno solo me parecía que quedaba medio raro. Si ven cómo cambia la imagen, miren en el papel azul cómo queda. No me gustaba cómo quedaba. Entonces dije, le voy a poner otro a ver qué pasa. Y cuando le puse otro me gustó la forma que le dio. Quedó, no sé, me parece que quedó mejor la textura. Me gustó más la textura. Por eso lo volví a poner. Al final de todo puse el nodo de stop motion. ¿Qué hace el nodo de stop motion básicamente? Determina cada cuánto frame te va a mostrar la animación. Entonces, por ejemplo, cuando está en frame repeat 1, te está mostrando la animación de un frame. En el frame 0 nada. En el frame 1 está bajando el fondo. En el frame 2 está bajando un poco más. En el 3 está bajando un poco más. En el 4 ya bajó del todo. Si yo acá pongo 4, va a pasar del frame 0 que no hay nada al frame 4 que me va a mostrar. Yo estoy adelantando. Acá estoy apuntando la flecha a la derecha. Si ven frame 1, frame 2, acá abajo lo van a ver. Frame 3, frame 4 no está pasando nada. Entonces iba a ir siempre de a 4. Entonces frame 5 nada, 6 nada, 7 nada, 8 ya está empezando a bajar el sol. No vemos el principio. Después lo mismo acá, no vemos cuando empieza a crecer la imagen de los edificios. Lo único que vemos es que ya está por ahí. El stop motion se hace cada 2 frames. Es decir, que se refresque la imagen cada 2 frames. Es como se hace. Cuando uno arma una animación desde cero, por ejemplo con fotos, lo que hace es setea que cada foto dure 2 frames. Entonces después no hace falta poner este nodo. Yo como no lo hice así, lo hice digital, hice todas las animaciones, digamos, lineales. El fondo empieza a bajar hasta el frame 15 y no es que cada 2 frames está cambiando la imagen. Es una imagen de corrido. Lo que uno hace con este nodo es que refresque la imagen cada 2 frames. Entonces todo lo que pasa entre el frame 24 y 25 no lo vemos nosotros. Está pasando, pero nosotros no lo vemos. ¿Ven? Si yo bajo esto se ve un movimiento más. Es el frame 25. Si yo subo a 2 frames, frame 25 no pasa nada. Está quieto. Conserva el frame 24. Frame 26, el 27 no pasa nada porque está tapado, en realidad está pasando abajo. A mí me gusta cómo se ve cada 2 frames. La animación a mí me gusta que sea así, cada 2 frames. Es como me gusta que se vea, que es como se hace el stop motion. Yo había hecho esto nada más, hasta acá. No estaban las palabras, las letras ups, esas no estaban, y no estaban estas flechas que aparecían acá. Yo cuando hice las flechas quería hacer un dibujo a mano, quería como garabatear todo alrededor del edificio, alrededor de cosas. Pero el nodo para pintar lo tengo que aprender a usar un poco mejor porque es realmente incómodo, poco práctico. Entonces lo que hice fue hacer flechas con el polígono. Agarré el polígono, un fondo blanco, le puse un soft glow, un poquitito de soft glow. Que tiene un poquitito de soft glow. Acá no se nota tanto, pero acá se nota bastante más. Entonces lo que hice fue dibujar la flecha y animar la flecha como hemos visto en un tutorial que les dejo acá arriba para animar líneas. Y acá ven, la animación está el length en menos 0,1 y después crece y después está animada la caída de la flecha. Acá lo vemos centered, la posición marcada donde nació. Okay.
Una cosa que hice acá fue, yo hice las 3 flechas, si se fijan son 3 flechas distintas. Estas flechas las quise añadir después, por eso están puestas después. Y después también lo que se me ocurrió era poner, después de que el auto chocara la cabeza, que aparecieran las letras UPS y se animaran para abajo. Y las puse acá atrás y se van a dar cuenta por el número de merge, como vinieron después las flechas en realidad. Si se fijan, este es el merge 6, merge 8, 7, el auto, la cabeza, el papel. Y las letras son el 11, 12 y 10. 10, 11 y 12. Y están ordenados de distinta manera porque lo fui poniendo. Puse las flechas antes, por ejemplo, del auto, para que salgan de atrás del auto y para que salgan de atrás de la cabeza. Está puesto todo atrás. Si se fijan, acá está el auto, la cabeza y el segundo papel para darle más textura. Y las flechas y las letras del lado de atrás. Y con las letras hice exactamente esto. Esta es la imagen original. Polygon para recortarla, para que quede el bordecito nada más. Después Drop Shadow para que tengan la sombra atrás. Un poquitito de cámara shake para que se muevan. Acá si ven que las flechas se están moviendo, las letras se están moviendo. Transform para la animación, obviamente. Está animado el size de 0 a su totalidad básicamente. Un poquitito más grande y después vuelve para atrás. Cámara shake y después se caen. Como se caen todas las cosas en mis animaciones. Un poquitito de ángulo primero. Y después center y para abajo hasta que desaparece. Y lo mismo con las otras letras. Exactamente lo mismo pasó con la P. Exactamente lo mismo pasó con la S. Después, obviamente, Motion Blur a cada Transform Node. Y ahora yo acá lo tengo desactivado para que se vea, para que no tarde en renderizar. Y en el Motion Blur tengan en cuenta lo desenfocado que se va a ver la calidad tiene que ver con el número. Pero cuán desenfocado se va a ver o no tiene que ver con el Shutter Angle. Mientras más alto el Shutter Angle, más desenfocado está todo. El menor movimiento lo desenfoca más. Hasta acá este video. Como les dije antes, si les interesa que haga un video del paso a paso de 0, que va a ser un video medio largo, me lo dejan en los comentarios y si juntamos 10, 12 comentarios que lo pidan, lo hago, no tengo problema, ¿sí? Les mando un abrazo grande y por acá les dejo más videos para que puedan seguir viendo. Muchas gracias.